Para mí, creo, y para todos los docentes, cada vez que estamos en una instancia de estos eventos donde compartimos tanto trayectos como investigación, es un aprendizaje para poder volcarla en nuestras aulas. Así que desde aquí, desde Argentina, desde Tucumán, les doy un abrazo a la distancia y bueno, espero poder serle útil en este espacio que me han brindado. No sé si podemos compartir. Bien, vamos a, en esta ocasión voy a participar. Como verán, yo soy una docente en primer lugar desde el área de matemática. He sido estudiante de la carrera de analista de sistema, desde la carrera de ingeniería en sistema, y durante ese trayecto he visto en mí esa fortaleza de lo que es la docencia. Entonces, al finalizar mis estudios, me aboqué a lo que es el ser docente, en donde me di cuenta que cuando uno es docente, nunca terminamos de aprender. Cada año, cada día, cada minuto en nuestras aulas es un continuo aprendizaje, una continua replanteamiento de nuestros contenidos en base a las necesidades que tenemos. Entonces, ¿qué hice en esta ocasión? Como primera, cada año que doy un nuevo planteamiento en mis prácticas docentes. En este caso, las competencias digitales en la educación 4.0 y los ODS. Me pregunto si alguno de los docentes presentes, sabe qué significa las ODS, ¿no? Las siglas ODS. En este caso, bueno, los ODS le voy a explicar yo medianamente, pero es una pregunta, ¿no? Que a mí siempre le hago a un docente. Cuando voy en el aula, estoy en el aula, en una institución, le pregunto, ¿sabéis qué son los ODS? Y me dice, no lo he sentido, no lo escuché, no tengo conocimiento. Alguno me dice objetivo desarrollo sostenible, pero a veces no están profundamente abocados a ese conocimiento. Entonces, yo en una institución educativa enseño en 3 asignaturas: matemática, tecnología y tutoría en el aula. Bien, antes que comience con este trayecto, quiero fundamentalmente hacer hincapié en estas palabras, educación híbrida, porque muchas veces escucho cómo trabajan desde otro punto de vista la educación híbrida y veo que hay como un concepto que no está bien definido. Entonces, para que ustedes, más que nada, que consensuemos en una idea, la educación híbrida es un método alternativo de enseñanza, que es lo que hemos producido luego, hemos replanteado nuestras aulas luego de esta pandemia, porque en nuestra pandemia nos fuimos todo a la virtualidad. Cuando regresamos a nuestras aulas, compartimos 3 tipos de educación, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver a posterior, y eso que quiero, más que nada, que quiere bien definido qué es la educación híbrida, ¿no? Esta educación es un modelo de educación a distancia con encuentros presenciales, pero fundamentalmente está dado en la metodología que yo introduzco esto. Bueno, acá se corrió la diapositiva, debe ser por la forma de la ponencia, ¿no?, que estamos implementando. Bueno, el principal objetivo es dar solución a problemas en lo que es el tiempo y la presencia del alumno, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos en el aula, en lo que es una educación tradicional, donde el alumno no viene por X motivo, que puede ser por enfermedad, por algún problema de fuerza mayor, porque no vino, y tenemos el alumno que está en el aula. Entonces ahí es donde comienzan nuestras dificultades. Ahí es donde debemos continuar con esta educación híbrida, que no solamente es cuando doy la presencialidad, la virtualidad, sino introduzco lo que es la plataforma virtual, ¿sí? Para nosotros hemos descubierto que esta metodología de educación híbrida nos da una solución, nos da una ventaja a diferentes dificultades que tenemos en el aula. Mi relato es desde el punto de vista aula. Yo le estoy comentando algo que realizo en el aula y he cambiado mi metodología, mis estrategias.
Bueno, cuando nosotros decimos qué es educación híbrida, es cuando hablamos de clases híbridas, nos referimos a un método educativo que combina la educación online con la presencial, como le había comentado, aprovechando todos estos aspectos positivos que podemos lograr. ¿Por qué digo positivo? Muchas veces nos sucede a nosotros que estamos en el aula y cuando nosotros impartimos una clase, tenemos diferentes tipos de grupos de alumnos. Alumnos que nos captan en el primer momento donde nosotros compartimos un conocimiento, alumnos que medianamente quedaron con la duda y alumnos que quedaron en la primera instancia. Entonces eso a nosotros nos provoca esa tasa de desaprobados que tenemos. Y ese es nuestro mayor desafío, tratar de elevar esa tasa, ¿no es cierto?, de desaprobados, promoviendo una educación de calidad, tratando de ver cómo dar una mejor enseñanza. Entonces tenemos lo que es un modelo disruptivo, ¿no? Estos modelos de enseñanza que se pueden impartir de dos maneras. En este caso se utiliza lo que es una plataforma educación a distancia, que es lo que nosotros hemos trabajado muchos, bueno, no todos, porque tenemos los alumnos que no han podido acceder a la virtualidad porque no hay conectividad. Y ahí, de acuerdo a lo que mencionaba hace rato, sobre el Estado, la participación del Estado. Recién escuchaba que en el día de ayer yo estuve escuchando lo que hablaba la diputada de Jujuy, aquí de Argentina, y es un compromiso de Estado proveer a los estudiantes y a las instituciones educativas la conectividad, porque si nosotros como educadores no tenemos el acceso a esa información, no podemos brindar tampoco en una educación, ¿no es cierto?, una educación de calidad. Entonces, fundamentalmente al Estado, no podemos hablar de tenemos que hacer, no, hagamos. Hoy necesitamos que todo el Estado sea partícipe también de esta educación de calidad, que no solamente nos compete a nosotros los docentes o institución educativa, para nosotros promover esa educación de calidad. Después tenemos lo que es el modelo de semipresencialidad, que es cuando están los chicos en la clase, y después algunos que no están por X motivo. Aquí están entonces definidas estas tres líneas, ¿no? De educación online, educación a distancia y educación tradicional. La educación a distancia es que también podemos hablar cuando el alumno no tiene ese acceso a la conectividad. ¿Qué hizo el docente? Trató de ver cómo llegar al alumno mediante un material impreso o material didáctico que salió aquí, por ejemplo, en Argentina, desde el gobierno nacional, enviaron a diferentes provincias un manual para las escuelas públicas, tratando de ver cómo sostener esa parte de la pandemia donde teníamos niños donde no llegaba la conectividad, ¿no? Y de esa forma poder llegar a lo que es la parte de la educación. Hablemos de lo que nosotros hicimos en la pandemia. ¿Qué hicimos en la pandemia? Docentes, colegas. Fíjense en todo este trayecto tan importante que hemos logrado hacer. Hemos aprovechado la mayoría de las jornadas de capacitaciones, de encuentro. Hemos formado comunidades de aprendizaje a la que yo aplaudo realmente, porque estoy en el área de lo que es las tecnologías, aplaudo que se hayan producido comunidades, no solamente locales, nacionales e internacionales, donde se han realizado congresos. Y esos congresos o seminarios, simposios, foros, no deben dejar de ser híbridos, porque no todos los docentes pueden acceder a esa mejor calidad de aprendizaje que realmente necesitamos. Yo creo que los congresos no pueden pasar a ser solamente presenciales, ¿no? No podemos volver atrás, no podemos devalorizar todo eso, ese aprendizaje que hemos tenido. De esa forma facilitamos a personas, a docentes que quizás no tienen la movilidad o el gasto dentro de una provincia, entre ir de un lugar al otro, le es imposible. Entonces, ya, ¿qué pasa? No va a poder aprovechar toda esa información que tienen en los congresos o eventos, ¿no?, de aprendizaje. Los webinars, los conversatorios, las redes sociales de educadores ha crecido enormemente. También aplaudo porque ahí es donde nosotros, hasta yo me incluyo, aprendo muchas cosas más. Tenemos aumento de las carreras a distancia. Eso es fundamental. Particularmente yo en la pandemia
he realizado un profesorado de disciplinas industriales, donde tuve la posibilidad de realizarlo porque estaba dado en forma, ¿no es cierto?, a distancia. Muchas veces los docentes que quieren avanzar con sus prácticas profesionalizantes o académicas, no pueden porque casualmente el trabajo le imposibilita eso. Entonces, debemos continuar con ese aumento de carreras a distancia. La creación de recursos educativos. Ustedes, todos los docentes, han aprendido muchísimas herramientas, ¿no? O algunas herramientas a las que no pueden volver atrás. No pueden volver a la clase que está. Eso, miren, esto es como haberme comprado un auto 0 kilómetro, última generación, y digo, bueno, ya terminó la pandemia y vuelvo atrás. Volver atrás, no, no puedo. A un auto o una carretilla, por ejemplo, no la carreta, no, no se puede. Entonces, eso es lo que yo estaría haciendo si vuelvo a la misma situación de educación. Hemos aprendido mucho o medianamente lo que es la seguridad en las redes, lo que es seguridad en lo que es ciudadanía digital, cuáles son mis responsabilidades, mis obligaciones, el manejo de la información. Lo que yo también aprendí, también me sirvió a mí para volcarlo en el aula con mis alumnos. El cambio en los diseños curriculares es algo que se notó y que quizás muchísimos docentes planteaban ese cambio de diseño curricular en muchos países, porque las tecnologías llegaron, pero los diseños curriculares seguían de hace más de 10 años quizás, o 15 años, y uno sigue enseñando esa forma cuando ya tenemos que replantearlo, ¿no? Bien, nosotros hablamos aquí de un modelo TEPAC. Este modelo TEPAC es la combinación de 3 conocimientos. Por favor, le voy a pedir, faltando 3 minutos, si me pueden avisar, porque yo a veces paso y no quiero interrumpir el paso al siguiente colega. Bueno, estos conocimientos tecnológicos, los contenidos que yo doy en una asignatura y los conocimientos pedagógicos es lo que llamamos el modelo TEPAC. Entre la unión de estos, nosotros desarrollamos, al haber tenido el conocimiento de los contenidos y tener acceso a esas tecnologías, podemos ver la forma de mediar un mejor aprendizaje en un tema. Sabemos que nuestros alumnos son alumnos que están en la era digital. Somos nosotros los que tenemos que avanzar con esa actualización de conocimiento y de herramientas. Antes nosotros generalmente siempre vamos al material biográfico, ¿no es cierto? Todos los años sale una nueva novedad en lo que es la literatura, la enseñanza, el aprendizaje para nosotros. Hoy por hoy están las tecnologías. Cuando nosotros tenemos también lo que es el conocimiento entre el pedagógico, tenemos los conocimientos pedagógicos del contenido. O sea, teniendo el contenido podemos ver cuál es la estrategia y teniendo los conocimientos conjuntamente, el tecnológico con el pedagógico, ver cómo sería esa forma de emplear esas prácticas, ¿no? Y lo que todo esto va a desembocar en lo que es el conocimiento tecnológico pedagógico de los contenidos. ¿Cómo hacer uso de las tecnologías con un contenido que tengo para dar y usando nuestras nuevas metodologías o didácticas en el aula? ¿Sí? Todo eso debe cambiar, debemos replantear. Nuestros alumnos, fíjense en que yo en una encuesta el año pasado, cuando estábamos volviendo a la presencialidad, le desarrollé una actividad a nuestros alumnos y le pregunté qué pensaban de la pandemia. Entonces ellos dijeron que la pandemia también había sido positiva. Y yo le pregunté por qué. O sea, sinceramente la pandemia fue muy dolorosa, pero ellos dijeron, miren, fue positiva en la educación, porque los docentes aprendieron a comunicarse mediado por las TIC. ¿Sí? Así que eso me llamó la atención y a partir de eso comencé a replantear mis prácticas. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La UNESCO lo implementó en el año 2015 para que todos en el sistema educativo trabajemos en nuestras aulas diferentes secuencias, diferentes contenidos, trabajando sobre la situación real que está viviendo nuestro mundo. ¿Sí? Como ustedes sabrán, tenemos hoy por hoy lo que es la igualdad de género, lo que es fin de la pobreza, que es lo que más se está remarcando en cada país, la contaminación, tenemos el peligro de los ecosistemas. Recién hablaban de lo que es la educación emocional.
Miren, yo creo que desde el momento que nosotros ingresamos en un aula, tenemos que desarrollar la educación emocional, porque si nosotros no logramos esa química con nuestros alumnos, nunca vamos a poder lograr ese aprendizaje significativo en el aula. Entonces es fundamental seguir, ¿no? Seguir tratando de ver cómo nosotros podemos relacionarnos con nuestros alumnos. También tenemos que hablar qué mundo estamos dejando a nuestros alumnos, concientizarlos de la realidad que estamos viviendo, volcar situaciones problemáticas en las diferentes asignaturas sobre la problemática del mundo basándonos en los ODS. Yo remarqué aquí los ODS que trabajo, particularmente en cada actividad, en cada trabajo de investigación. Durante la pandemia me he abocado a lo que es el ODS 17, que es casualmente trabajar con alianzas entre universidades, entre docentes, creando estas comunidades educativas, ya sea por WhatsApp o en redes sociales, y trabajar todo esto que es lo que es el aprendizaje de la educación de calidad. No solamente hablamos de educación de calidad cuando tenemos un aula en un buen estado, ¿no? Sino también la parte emocional de docente, de yo docente. ¿Cómo estoy yo cuando ingreso en un aula? ¿Cómo están mis alumnos? ¿No? Entonces, todo eso y mucho más está dentro de lo que son los objetivos, las metas que tiene el ODS 4, que es educación de calidad. Tenemos que trabajar también en lo que es igualdad de género. Si nosotros hoy docentes, recién escuchaba en una de las ponencias, ya la voy escuchando 2 veces a las ponencias de mis colegas el día de ayer, y hablaba sobre lo que es la parte de género, ¿no? De hablar, de concientizar. Tenemos que nosotros como docente comenzar a hablar con nuestros alumnos, porque a nosotros sí nos escuchan, quizás un poco más que en las casas. Entonces, es ese momento donde tenemos que abarcar en todo esto que tenemos, toda esta información, este bagaje de información fundamental para progresar en nuestras aulas. ¿Qué mundo le estamos dejando con respecto a yo docente? Estoy preparando un alumno para que se pueda incorporar en un sistema laboral teniendo en cuenta las competencias que ellos necesitan, ¿sí? Bien, todo esto tenemos que trabajar dentro del aula. Yo acá remarqué algo dentro de lo que es el ODS 4, que es lo que a mí me motivó a replantear mi forma de enseñar en el aula, ¿no? Una de las metas que tiene el ODS, fíjense, es una educación gratuita, equitativa y de calidad. Producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Asegurar el acceso igualitario a todos los hombres y mujeres en su formación técnica y profesional. ¿Estoy brindando yo esas herramientas para que estos alumnos que salgan del sistema educativo tengan esas competencias? ¿Estoy desarrollando los valores que el alumno necesita? ¿No? Ese acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables. ¿Estoy brindando esa igualdad en aquellos alumnos, ¿no? O personas con discapacidad? ¿Estoy haciendo que mis alumnos valoren a las comunidades indígenas que son nuestra cultura? No, porque muchos somos inmigrantes, pero tenemos que valorar la cultura de cada país, tenemos que hacer ver eso. Y medianamente, a ver, miren, ¿yo qué hago? Muchas veces vuelco problemas en matemática y hago que ellos mismos hagan la propia escritura, pero basada en una situación real. ¿No? Los niños de la situación vulnerable, me doy cuenta de eso. ¿Qué estoy haciendo yo como docente? Estoy haciendo que mi alumno, ¿sí? Tenga esa empatía con estas situaciones que tenemos a veces en el aula, de esta vulnerabilidad. Bueno, todo eso es nuestra responsabilidad. Tenemos aquí también otra cosa que es la alfabetización, y algo que se desnudó en la pandemia es la analfabetización digital. ¿Sí? ¿Por qué? También hemos visto que muchos docentes, a lo que sí digo, muchos docentes en lo que es la tecnología, en la asignatura de tecnología o informática, no fueron valorados o no valoraron también su asignatura para poder proveer de estas herramientas a nuestros alumnos y a nuestros docentes. O quizás directivos que no dieron la oportunidad a docentes que quisieron hacer capacitaciones para que estén preparados para estos tiempos. En el caso mío,
en la escuela, en la situación donde estaba, yo brindaba ya el aprendizaje con plataformas. Entonces, para mí la pandemia no fue ni para los alumnos disrupción que hubo en la educación. Bueno, tenemos que brindar a nuestros alumnos este conocimiento de la cultura de paz, ¿no? De la no violencia. Tenemos que trabajar sobre ciudades no violentas. Tenemos que hacer concientizar, fíjense en todo lo que está pasando, ¿no? Recién comentaba lo que pasamos en México, ¿no? Esto de que hacen tiroteo, de que todo lo que se está produciendo y que tenemos que hacer concientizar a nuestros jóvenes mediante este aprendizaje de la búsqueda de información, que ellos vean lo que está pasando realmente. Bueno, la contribución a la cultura sostenible es fundamental, ¿sí? Bueno, aquí tenemos también algo que le dejo, sinceramente, para que ustedes hagan lectura, por eso lo puse de color amarillo y rojo, más que nada, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados. Y para que nosotros seamos calificados, hoy por hoy tenemos que trabajar sobre las competencias digitales, ¿sí? No solamente las competencias digitales, la inteligencia artificial, la robótica, la programación y articular con nuestra asignatura y también trabajar por las competencias. Y no solamente en nuestros países, sino en todos los países, sobre todo los que necesitan más desarrollo. Bien, la pregunta es, ¿debemos producir un cambio en educación? Le pregunto a todos ustedes y me gustaría que donde están, desde el lugar de donde están, respondan esta pregunta. ¿Debemos producir nosotros ser agentes de cambio en la educación? Bien, yo le puedo fundamentar por qué yo digo sí, debemos ser agentes de cambio. En este caso es donde yo comento, trabajo en el Instituto Nicolás Avellaneda, donde cuando planteé a mis directivos el replanteo de mi asignatura informática, porque veía todo esto que pasó y ellos me dijeron, sí, profesora Mendieta, adelante. Ese apoyo que ellos me brindaron fue para mí muy importante porque empecé a trabajar las asignaturas, tanto matemática como tecnología y tutoría, basándome en los ODS. Fundamental. Trabajé también lo que es el uso de las nubes. ¿Por qué? Porque tenía que replantear ya lo que es un Word, un Excel tradicional. Si llega de nuevo a un corte o alguna situación, tenemos que preparar a nuestros alumnos para trabajar en lo que es el Big Data. ¿Sí? Porque es lo que hay, porque es lo que hoy en día están solicitando en el ámbito laboral, el conocimiento en lo que es el Big Data, la inteligencia artificial, las competencias digitales, la robótica simulada, ¿sí? Bien, entonces he replanteado también la asignatura de matemática. Puse el celular en el aula, ya que el celular es una herramienta total de trabajo. Fíjense en ustedes, muchos de ustedes hoy por hoy están con un celular teniendo el acceso a esta conferencia, ¿no es cierto? O accediendo en cualquier momento, cuando van en un colectivo o en el auto, escuchando o leyendo lo que ustedes necesitan. Esto es lo que hacen mis alumnos. Yo les brindo la clase de informática, el contenido, pero ¿qué es lo que hice? Apliqué una estrategia, utilicé como, en vez de decirle, bueno chicos, hagamos cualquier práctico, trabajé sobre los ODS. Se armaron grupos de trabajo donde los alumnos hicieron una lectura sobre qué son los ODS. A partir de ello, seleccionaron 2 ODS para concientizarse de lo que está pasando. Para mí fue, sinceramente, hasta el día de hoy, me asombro escucharlos, cómo se concientizan, porque el objetivo es trabajar y ellos mismos ser agente de cambio. Ellos van a plantear un proyecto en su lugar, en su barrio, en su localidad, en su casa, que va a producir un trabajo sobre alguno de los ODS. Esto va a ser una exposición también en la institución educativa y el objetivo también es plantear una nota o una presencia en la legislatura para dar a conocer lo que los alumnos están solicitando, ¿no? Lo que es la acción por el clima, lo que es el fin de la pobreza, ¿qué podemos hacer? Yo los puse a ellos en el papel de crear un proyecto. ¿Cómo te gustaría dejar a vos una huella? ¿No? Así como nosotros somos agentes de cambio. Empecé yo
siendo una semillita en una institución, y he brindado a mis alumnos este conocimiento y esta herramienta para que ellos puedan averiguar. Ellos van a realizar encuestas a los docentes, padres y alumnos y amigos para ver qué son los ODS, si tienen conocimiento de los ODS. Paso siguiente, ellos van a dar clases, van a ir a instituciones educativas donde van a brindar charlas. Y eso va a ser para mí una red. Vamos a atender redes en la provincia de Tucumán para dar a conocer los ODS y concientizar a la juventud de lo que está pasando en nuestro planeta, que no podemos esperar el mañana, que ese papelito que tiramos hoy al piso es algo muy malo para el sistema y para nuestro planeta. Bien, todo esto que muestro es lo que yo hice ya en la pandemia. Hemos desarrollado comunidades de aprendizaje aquí en la ciudad de Panamá, donde los docentes no podían enseñar a los alumnos porque no tenían conectividad. Lo que ustedes pueden ver en esa foto es un águila, es el águila arpía, que es el águila de ese país, donde se le enseñó a los chicos robótica para que puedan acceder y trabajar sobre esta herramienta desde el celular. Hemos desarrollado comunidades de aprendizaje donde hice la bajada para poder enseñarle el uso de la robótica y de competencias digitales también con los ODS. Acá puedo más que nada brindarle lo que es un detalle, un recorrido. Esto es el grupo que tenemos de la UNESCO, donde desarrollamos diferentes charlas para lo que es la educación especial, porque tengamos en cuenta que brindamos muchos conocimientos a docentes en todas las instituciones, pero nos está faltando lo que es la educación especial, ¿sí? Cómo trabajar. Bien, ¿qué puedo lograr al cambiar mi forma de educar dentro de lo que son las competencias digitales, la educación 4.0 y los ODS? Bueno, puedo lograr que mis alumnos puedan llegar a acceder a lo que es la industria 4.0, porque esto es lo que hoy por hoy ellos necesitan dentro de sus competencias laborales. Entonces, con esto ya voy finalizando y antes que nada termino con esto. Miren, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se va a volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estela en el mar. Bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindaron para poder comunicar lo que estoy haciendo en mis aulas con las competencias digitales. Muchísimas gracias.